Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Sinceridad no siempre es sabiduría. Leemos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 12, en el versículo 18. Y dice la palabra de Dios: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y sinceridad no siempre es sabiduría, porque a veces escuchamos el dicho, o tal vez lo hemos dicho todos, de yo soy así, yo soy sincero y prefiero decirle la verdad. Pero no nos damos cuenta que herimos, y no nos damos cuenta que dañamos, y no nos damos cuenta que maltratamos, aun cuando creamos que estamos siendo sinceros. Por eso sinceridad no siempre es sabiduría, porque aunque andemos con la verdad y seamos sinceros, hay una forma siempre sabia de saber decir lo mismo, pero de distinta manera. Y quiero hablar acerca de algo que encontré, una anécdota que encontré de alguien que explicó, y quiero traerla a colación porque me parece importante para este tiempo con Dios. Dice que un sultán soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó llamar a un sabio para que interpretase su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor! Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad, dijo el sabio. El rey le contestó, o el sultán: ¡qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? Fuera de aquí. Que le den 100 latigazos, gritó el sultán enfurecido. Más tarde ordenó que le trajesen otro sabio y le contó lo que había soñado también a este segundo. Después de escuchar al sultán con atención, le dijo: excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes. Se iluminó el semblante del sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando este segundo sabio salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: no es posible. La interpretación que acabas de hacer de los sueños es la misma que el primer sabio le dio. No entiendo por qué al primero le pagó con 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro. El segundo sabio le respondió al cortesano: amigo mío, todo depende de la forma en que digas las cosas. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarnos. De la comunicación depende muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. Qué hermoso relato que nos ayuda a entender que sinceridad no siempre es sabiduría. Y sí que necesitamos nosotros sabiduría para podernos dirigir entre nosotros mismos. Esta anécdota vemos que había que decirle al rey una verdad que era indudable. Ambos se la dijeron, pero de manera diferente. Todos sus parientes iban a morir. Uno se lo dijo muy de frente, pero el otro le dijo: la buena noticia es que tú vas a sobrevivir. Porque siempre habrá una manera mejor que podemos en sabiduría darla para que no suene tan dura ni tan tosca, pretendiendo que nosotros somos sinceros y esa es nuestra forma de hablar. Así que tenemos que saber bien cómo expresar, porque de lo contrario el comunicador recibirá un gran castigo, y muchas veces no recibimos 100 azotes, pero a veces nuestra vida es producto del daño que causamos a los demás, porque lo que sembramos, eso recogemos. O sea que necesitamos sabiduría para hablar sin negar la verdad, sin dejar de ser sinceros.
Dice la palabra de Dios también que manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha como conviene. La idea de este versículo tiene que ver con el buen gusto, que es algo precioso de ver u oír. Un consejo, una corrección, una palabra de consuelo y aliento o de testimonio. Cuando se dan a tiempo, se expresan lo mejor posible y se adaptan perfectamente al caso de la persona a quien nos estamos dirigiendo. Por eso dice el versículo que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Qué importante es que nosotros aprendamos cómo decir las cosas, aprender a saber cómo decirlas, cuándo decirlas y a quién decirlas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que por un arranque de ira nos dirigimos mal a alguien y algo que era sencillo se convirtió en algo complicado? Algo que era pequeño se agrandó, porque nuestra forma de hacerlo ver lo hizo ver más terrible. Tenemos que saber que cuando hablamos con alguien de un tema difícil, tenemos que enfocarnos en el problema y no en la persona. Me voy a dar a entender. Casi siempre decimos, es que usted. Nunca asumimos lo que nosotros hacemos, porque siempre creemos que el problema es la otra persona y no nosotros. Es que usted me dice, es que usted me hizo, es que usted fue, es que usted no trajo, es que usted no cambia. ¿Qué tal si cambiáramos la palabra de decir tal vez tú eres culpable de tal cosa y decimos es que lo que dijiste no estuvo bien y a mí me dolió? Nos fijamos más en la conducta y no en la identidad, no en la persona, porque cuando atacamos a la persona automáticamente se nos pone en contra y ya no vamos a poder avanzar en una conversación para llegar a un acuerdo. Nunca va a haber acuerdo cuando estamos atacándonos los unos a los otros y no nos damos cuenta que le estamos dando lugar al diablo en iras, en pleitos, en celos, en disensiones, en todo lo que habla acerca de las obras de la carne, que nosotros gustosamente le abrimos la puerta a Satanás para que entre y deshaga. Palabras que traspasan nuestro corazón, que traen dolor, que traen amargura, que nos lastiman, que después tenemos que tomarnos el tiempo para perdonar, para pedir perdón, para olvidar, que son como golpes fuertes a nuestra vida y que destabilizan emociones. Heridas que quedan y muchas veces no sanan. Heridas que a veces no queremos sanar porque no pedimos perdón, pero tampoco perdonamos. Pero no nos damos cuenta que nosotros también somos culpables en la forma en que hemos hablado. Por eso sinceridad no siempre es sabiduría. Y si tú eres uno o una de las que dicen, yo sí prefiero decir las cosas así de frente y andar con la verdad y no con la mentira, pues realmente tenemos que reflexionar sobre lo que estamos hablando. Porque ser sinceros, andar con la verdad, no nos da un avalo, no nos da un semáforo en verde para poder herir y para poder maltratar. Y sí que esto nos enseña a guardar mejor nuestras palabras y a guardar los espacios cuando hablamos. Y es mejor cuando estemos airados no hablar, porque de la ira no sale nada bueno. Por eso, un hermoso tiempo para entender, y la palabra dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. A veces, por ser tan sinceros, no estamos siendo misericordiosos. Continuemos diciendo la verdad, pero definitivamente acompañémosla de sabiduría, de misericordia y de gracia. Si hay alguien que es lleno de gracia es Jesús, porque Jesús es la gracia y Él tiene cómo darnos todo. Así que te invito en esta mañana para que oremos y reflexionemos sobre esta palabra. No solo escucharla y que se nos olvide. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Medita todo el día y yo medito en la importancia de continuar siendo sinceros, pero guardar nuestra boca, de continuar hiriendo y continuar formando nuestra vida como un campo de batalla. Recordemos que la palabra de Dios dice que una casa dividida no prevalece.
Y la casa primera somos nosotros, la segunda es nuestro hogar, la tercera es nuestra iglesia. Y si podemos llamar una cuarta iglesia, una cuarta casa, es nuestro trabajo, es el lugar donde vivimos. Por eso, sinceros, pero con sabiduría. Oremos. Padre hermoso, gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias por corregirnos en tantas cosas, Dios. Sí que fallamos, Dios, sí que cometemos errores, sí que en ira decimos lo que no tenemos que decir y muchas veces nos arrepentimos, pero no somos capaces, no somos igual de valientes de cuando soltamos las palabras fuertes, de ir a pedir perdón y reconocer que nos equivocamos, de hacer o llevar la fiesta en paz más bien y tratar de demostrar de quién somos hijos, porque no significa que no cometamos errores. Pero sí significa que si el justo cae, el justo se levanta y nos levantamos es pidiendo perdón y restaurando cada persona que nosotros maltratamos. Porque no es suficiente solamente con decir yo no le vuelvo a hablar o no le vuelvo a decir, sino también en decir perdóname porque lo que hice está mal y perdóname porque te he herido. Pero ¿cómo cuesta pedir perdón? Y eso lo único que muestra es el orgullo y la altivez que hay en nosotros. Por eso tu palabra nos desarma, Dios. Tu palabra realmente por eso penetra y divide. Nos hace una operación, Dios. Y gracias porque hoy siento que estamos en cirugía, Dios. Nos estás hablando acerca de la manera en la que nos comunicamos. Y esa manera en la que nos comunicamos es la que hace de nuestra vida una vida de paz o también un campo de batalla. Por eso, Padre, oro para que esta palabra se haga rema en todos nosotros, empezando por mi vida, y que nos ayude a cambiar todo nuestro entorno. Papá lindo, te amamos, te bendecimos y dejamos esta preciosa mañana y este día en tus preciosas manos, orando a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.